Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal en el que les narramos todos los acontecimientos especialmente dignos de ser noticiables en el ámbito de la vida eclesial de nuestra archidiócesis durante un periodo especialmente breve como es el de una semana. Aun a sabiendas de que se nos habrán quedado cosas en el tintero, el selecto elenco de profesionales de esta Santa Casa han ordenado todo lo mejor que han podido y han detallado todo lo mejor que han sabido este puñado de contenidos. Ya saben que el que da todo lo que tiene no está obligado a más. Esperamos por eso, como siempre, que sea de su agrado. La toledana localidad de Lagartera recibía la semana pasada la visita del señor arzobispo, un encuentro enmarcado dentro de la visita pastoral a la demarcación pastoral de Oropesa, que como recordarán comenzaba el pasado 22 de octubre con una solemne misa en la parroquia que es cabeza del arciprestazgo. El encuentro sirvió para conocer personas y realidades, además de ser ocasión para invitar a todos los fieles a la renovación de la vida cristiana y a una acción apostólica más intensa. Lagartera ha recibido la visita de don Braulio, donde ha celebrado la Eucaristía acompañado de un gran número de fieles que han querido dar la bienvenida al señor arzobispo, ataviados con los tradicionales trajes típicos de la localidad. Un encuentro que los lagarteranos han preparado con gran entusiasmo y para el que han preparado una oración especial pidiendo por el fruto espiritual de esta visita. Los feligreses están expectantes, Están expectantes porque, bueno, pues siempre es un acontecimiento, que venga el señor arzobispo siempre es un acontecimiento, entonces la presencia del obispo en la parroquia, pues es la presencia de Jesús que viene a ver a sus hijos, y que los atiende y que se preocupa de ellos, ¿no? Y el pueblo sale, pues como salieron el Domingo de Ramos. Tras visitar a algunos enfermos, don Braulio ha sido recibido en el colegio por los alumnos y la comunidad educativa, además de participar ya por la tarde en un encuentro con catequistas y feligreses. La visita también ha servido para mostrar al señor arzobispo algunas de las tradiciones y costumbres de Lagartera, como los dulces típicos o los bordados, así como la casa museo de la localidad. Conocer a las personas, así como las distintas realidades, es el principal objetivo de esta visita pastoral, que incluye encuentros con los grupos parroquiales de Cáritas, visitas a los ancianos de las residencias y un responso en el cementerio por las almas de los fieles difuntos. A la gente, pues, es decirle lo importante y la importancia que tiene pues una visita pastoral. El señor arzobispo viene a ver la parroquia, no simplemente como vienen a veces pues a hacer un sacramento de una confirmación o de unas exequias de alguien, sino viene a estar. Entonces se le preparan para que él pueda conocer las diversas etapas y realidades de la parroquia. La visita pastoral al arciprestazgo de Oropesa se inició el pasado domingo 22 de octubre con una solemne Eucaristía que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se presentaron las principales realidades que los señores obispos visitarán a lo largo de las próximas semanas en las 12 parroquias que conforman este arciprestazgo. El Colegio de Nuestra Señora de los Infantes acogía este pasado sábado el cuarto encuentro de profesores de colegios diocesanos bajo la presidencia del señor arzobispo. Los valores humanos y las virtudes cristianas fueron el tema de reflexión que corrió a cargo del sacerdote y catedrático de Teología Moral, don José Román Flecha. La jornada fue también ocasión para presentar distintos planes y distintos proyectos para reforzar la identidad católica de los centros y para analizar los datos estadísticos del presente curso escolar. El Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes acogía el pasado sábado a los profesores, maestros y equipos directivos de los centros académicos diocesanos. Con una breve oración comenzaba esta jornada que ya ha celebrado la cuarta edición y que en un curso pastoral como en el que estamos goza de gran importancia y supone un punto de encuentro para quienes forman parte de los claustros en los centros diocesanos dedicados a la enseñanza. Es importante porque es una expresión del trabajo común que vamos haciendo cada uno en nuestros colegios. Los profesores de nuestros colegios están unidos, por decirlo así, por la comunión con el obispo. Es el carisma propio de nuestros colegios, es vivir en esa comunión, hacer expresión de la diócesis, trabajamos el plan pastoral, pero en días como estos lo manifestamos de manera concreta, se relacionan entre ellos los profesores y de este modo
nos enriquecemos todos, se enriquecen ellos y también los equipos directivos. Tras compartir con todos un vídeo resumen del curso anterior, se presentaron también los datos estadísticos del curso actual 2017-2018. Datos que reflejan el estado actual y el número de alumnos de todos y cada uno de los colegios diocesanos que existen en la archidiócesis. El señor arzobispo de Toledo presidió el encuentro en el que intervino para dar la bienvenida y para recordar que la identidad católica ha de sentirse en todos los ámbitos de la enseñanza. Los valores humanos y las virtudes fue el tema de la charla que ofreció el sacerdote don José Román Flecha, catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Salamanca. En realidad, las virtudes deberían formar el marco de la educación ética de las personas. Educamos en el colegio, como nos ha dicho antes don Braulio, sí, para dar no solo edad, decía don Sebastián, sino sabiduría. Y la sabiduría no es solamente saber cosas. Santo Tomás de Aquino decía, sabiduría es la sápida ciencia, es la ciencia sabrosa, es la capacidad de discernimiento. Y capacidad de discernimiento solo es posible desde la virtud. A lo largo de la jornada se presentó el plan de acción tutorial y la campaña Libres para educar a nuestros hijos, que se ha puesto en marcha recientemente y que va dirigida a padres, profesores, alumnos y en general a toda la sociedad, con el fin de dar a conocer las implicaciones derivadas del derecho fundamental a la educación. Un momento importante para los profesores y maestros que participan en esta convocatoria y que ante todo supone un signo diocesano de comunión. Es un momento de encuentro muy rico en medio de esta realidad educativa que tenemos la gracia de contar en la diócesis de Toledo, con más de 7.000 alumnos, muchos centros educativos, y yo creo que es una experiencia enriquecedora para todos nosotros el encontrarnos aquí, el ver que no somos islas aisladas, sino que formamos parte de un todo, y sobre todo pues ver que esta labor de llevar a los chicos a Jesucristo pues es labor de todos. Lo que más me ha gustado de la charla es que es la combinación que ha hecho con las virtudes de los ejemplos, todas las anécdotas que ha dado y de toda su experiencia en sus estudios y en su trabajo. Me ha parecido pues digna de estudiar y de conocer y de profundizar en las virtudes que, como él ha dicho, pues es lo más importante que tenemos que cultivar como cristianos y como educadores de nuestros centros. La jornada finalizó con la declaración final de este cuarto encuentro de profesores de colegios diocesanos. La Catedral Primada acogía el pasado domingo una misa memorial del cardenal Cisneros a 2 días vista de la conmemoración exacta, el pasado martes 7 de noviembre, de los 500 años de su fallecimiento. Con la celebración de esta solemne Eucaristía presidida por el señor arzobispo primado, se daba comienzo a una serie de actos con los que la Archidiócesis de Toledo en general y el Cabildo Catedralicio en particular homenajeaban la figura y el legado de Francisco Jiménez de Cisneros. El 7 de noviembre de 1515 fallecía en Roa el cardenal Cisneros. 500 años después de su muerte, el señor arzobispo presidía la Santa Misa en uno de los espacios cisnerianos de la Catedral Primada, el retablo mayor. En la celebración, don Braulio Rodríguez Plaza destacó cómo el siervo de Dios Cisneros se mostró a lo largo de toda su vida como un auténtico enamorado de Jesucristo, y así lo dejó escrito unos días antes de su muerte. Tantas veces, en estos momentos, todo adquiere una nitidez y un realismo especial. Las esperanzas vanas se esfuman, las apariencias humanas caen por tierra, y la persona queda ante la realidad de su vida, de sus hechos y sobre todo del amor de Jesucristo, que, como en el caso de Cisneros, ha marcado su existencia. En su homilía, don Braulio Rodríguez Plaza repasó detalladamente la vida del franciscano que quiso retirarse en oración y que fue llamado a desempeñar los más altos oficios en el mundo de la política y el ejército, sin abandonar su condición de hombre de iglesia. El cardenal de España es para el señor arzobispo el franciscano, el cardenal, el letrado, el hombre de Estado, el capitán, un estadista moderno, quizás el más perspicaz y progresista que tuvo Europa en su tiempo. Por su servicio a España como estadista moderno, quizá el más perspicaz y progresista que tuvo Europa en su tiempo.
aunque parece que no logró imponer sus criterios, dejó un ideal de gobierno que se basaba, por una parte, en el concepto de Estado como servicio público, que debe situarse por encima de las facciones y de los partidos, y por otra, en una monarquía nacional en la que prevaleciera la búsqueda del bien común sobre los intereses dinásticos o patrimoniales. Con la celebración de la misa memorial, la Diócesis de Toledo y la Catedral Primada comienza una serie de actos en homenaje a la figura de Francisco de Cisneros, que continuarán esta semana con la inauguración de la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, el miércoles 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Templo Primado. La Iglesia española ha elegido el lema «Somos una gran familia contigo» para celebrar el próximo domingo 12 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana. La cita fue anticipada, como en años anteriores, por una comparecencia ante los medios de comunicación en la que el señor arzobispo primado recordó que esta jornada es una ocasión para recordar qué es la Iglesia local de Toledo en el momento presente, sus fundaciones, instituciones, su personal, y para sentirnos suyos en la familia diocesana. Somos una gran familia contigo es el lema escogido para celebrar el próximo domingo 12 de noviembre, el Día de la Iglesia Diocesana. Por eso el señor arzobispo de Toledo y el ecónomo diocesano han dado a conocer los ingresos y los gastos de la archidiócesis en el último año. 33.491.490,30 euros es la cifra total que ha invertido la archidiócesis de Toledo en su acción pastoral y caritativa. Al margen de la labor que desarrollan en nuestra diócesis instituciones como Cáritas o Manos Unidas, la Archidiócesis de Toledo cuenta con 9 fundaciones de carácter social que promueven la acción caritativa y social. Sin duda la diócesis, también en cifras y sobre todo en asistencia a los demás, es mucho más. Las fundaciones en nuestra diócesis conforman, o los centros de nuestra diócesis conforman 3 áreas fundamentales, que son fundaciones del área de la pastoral, fundaciones del área de la atención social y fundaciones que se dedican al ámbito educativo. Con sencillez y confianza, el señor arzobispo de Toledo ha pedido a los fieles que sean generosos, dando una aportación significativa que exprese el amor y la gratitud hacia la que les ha enseñado a conocer a Jesucristo. El prelado toledano ha explicado que marcar la cruz en la casilla de la Iglesia Católica de la declaración de la renta es una forma directa de ayuda al conjunto de la archidiócesis y ha advertido de que el sostenimiento de la Iglesia solo depende de la contribución de los fieles y de que exista una buena administración. Que aquí hay un mito en España de que aquí los curas viven a costa del Estado. Y eso, pues, como siempre digo, es la mentira más mantenida y ideada, o no sé cómo decirlo, conservada en la gente. Y estamos luchando hace mucho tiempo contra ello. Desde hoy se pueden consultar los detalles de los ingresos y los gastos de cada institución diocesana en la web www.architoledo.org. El Día de la Iglesia Diocesana no es solo una jornada para hablar de números y de cantidades, aunque inevitablemente para conocer con precisión y transparencia un asunto haya que recurrir a ellas. ¿Sabían que el Arzobispado de Toledo ha invertido cerca de 34 millones de euros en su acción pastoral y que da empleo a más de 4.000 personas en distintos ámbitos de actuación social? Todas estas cifras y muchas más se pueden consultar en un par de clics en la web del Arzobispado de Toledo. Coincidiendo con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, se hacen públicos los datos económicos de las diócesis españolas, también de la Archidiócesis de Toledo, cifras que se pueden consultar en cualquier momento del año a través del portal de transparencia. A solo 2 clics se pueden ver los detalles de ingresos y gastos de cada institución diocesana. En lo que se refiere a la Administración diocesana, durante el año 2016, el Arzobispado ha gastado 13.612.027 euros en un equilibrio casi perfecto con la cifra de ingresos. Ese equilibrio se continúa en cuanto a ingresos y gastos de la Archidiócesis de Toledo. En su acción pastoral y social, la archidiócesis ha invertido 33.491.490 euros, cantidad que se reparte en los diferentes servicios que la Iglesia ofrece a la sociedad: la actividad celebrativa, la acción pastoral,
la acción evangelizadora, la actividad educativa, la acción caritativa y social y la actividad cultural. La Archidiócesis de Toledo da empleo a más de 1.000 personas, en concreto a fecha de junio de 2017 a 1.049 trabajadores, distribuidos en 5 áreas fundamentalmente: colegios, residencias de ancianos, área de caridad, medios de comunicación y turismo, además de ofrecer su salario mensual a 567 sacerdotes diocesanos, que están tanto dentro como fuera de la archidiócesis, y sacerdotes jubilados, junto a la labor que desarrollan instituciones diocesanas como Cáritas, con sus centros de formación, acogida y albergues, o Manos Unidas. La Archidiócesis de Toledo cuenta con 9 fundaciones de carácter social, que promueven la acción caritativa y social en distintos ámbitos, como la atención a personas dependientes o las residencias de mayores. Como ven, el Día de la Iglesia Diocesana es una jornada que se presenta generalmente a 2 voces. Por una parte, el pastor diocesano nos dice quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos, y por otra parte, el ecónomo diocesano es otra de las voces que se eligen para esta jornada y es quien nos dice qué se hace, cómo se hace y con qué recursos. Por eso esta noche tenemos el privilegio de contar con don Anastasio Gómez Hidalgo. Don Anastasio, buenas noches. Buenas noches, José María. Ecónomo diocesano desde el año 2011. 2011. ¿Desde cuándo se viene celebrando la jornada de la Iglesia Diocesana en esta temática, por tantos, en este formato, tal y como la conocemos? Bueno, el Día de la Iglesia Diocesana entiendo que desde hace años, no sabría decir cuál. Yo sí sé que desde 2007 que me incorporo a la Administración Diocesana lo hacemos, y en este formato de marca por tantos, vamos a decir, como una marca a nivel nacional de la Iglesia en España, pienso que puede ser de 2010 aproximadamente. ¿Ha crecido la concienciación de la comunidad local, de la Iglesia local, en torno a este asunto, en estos años que lleva viviéndolo de primera mano? Bueno, no sé si ha crecido, pero sí se ha consolidado, es mi opinión. Es decir, al final con datos sí generas o generas que la gente se pregunte, se haga preguntas. Y en estas preguntas hemos intentado dar las respuestas. ¿Ha crecido la concienciación? Bueno, al final estaríamos hablando de tantos por cientos, pero si nos referimos a quién marca la X, por ejemplo, que es un baremo que hay en toda España, bueno, pues desde que se cambia el sistema de financiación y digamos que la X, el Estado le da a la Iglesia en España aquello que los contribuyentes marcan y solo eso, cada año se ha ido creciendo un poquito más, hasta el punto que hay, bueno, pues unos porcentajes mínimos, pero siempre se ha crecido. Entonces, bueno, pues no solo hay un motivo de esperanza, sino que hay una realidad que demuestra que las cosas no se hacen mal. Un ecónomo por defecto es un hombre de cifras. En ocasiones como esta, en esta jornada, hablamos mucho de cifras, de dinero que se emplea, recursos que se obtienen. ¿Es lo más importante del Día de la Iglesia Diocesana, las cifras? No, pero las cifras siempre hacen una foto, dan una fotografía. Si dijera que sí, pues claro, podríamos pensar, claro, ¿qué va a decir él, no? Sí. Pero sin duda, esto, además, he tenido la oportunidad de explicarlo, ¿no? Yo siempre digo que la economía en la Iglesia no son más que las ruedas de atrás del coche, es decir, es lo que a lo mejor hace que todo lo demás funcione, pero la misión de la Iglesia no es económica, la misión de la Iglesia necesita economía, pero no es económica, es decir, la administración diocesana y la administración de bienes es algo que soporta la misión, y la misión con una visión nítida, bueno, pues es el Evangelio, y cómo se difunde el Evangelio, en nuestro caso en una iglesia local como es la Diócesis de Toledo, con presencia en 3 provincias españolas, bueno, pues tiene una dinámica muy concreta que le toca, lógicamente, definir al pastor con las personas que se dedican a ello. Para todo el que este fin de semana acuda a su templo y encontrará ese folleto habitual todos los años por estas fechas del Día de la Iglesia Diocesana, encontrará este año, me da la impresión que este año es la primera ocasión en la que presentan una doble hoja de balance.
ingresos, gastos, empleos, recursos. Es el primer año que lo suelen hacer así. Sí, porque durante estos años anteriores hemos presentado solamente las cuentas que daba el arzobispado como tal, es decir, las cuentas que firma el ecónomo diocesano. Este año presentamos eso y también unas cuentas consolidadas, con un perímetro que es Arzobispado de Toledo, parroquias, catedral y seminario diocesano. Entonces, en el cuadernillo al que haces referencia ponemos las dos cifras o los dos, bueno, las dos cuentas, para que la gente nos entienda. ¿Qué queremos demostrar con esto? Nada, simplemente hacer una suma, porque al hablar de Iglesia diocesana estábamos dando las cuentas, digamos, de la cabeza de la Iglesia diocesana, pero la Iglesia es mucho más, y en ese mucho más, bueno, pues ahí lo decimos, ahí lo transparentamos y ahí hemos hecho, bueno, pues un esfuerzo que yo creo que merece la pena, porque está dando que hablar y sobre todo está generando preguntas a las que estamos dando respuestas. Por más que lo haya dicho muchas veces, hemos cubierto el acto de presentación de esta jornada y bueno, pues no se cansa de decirlo, pero una vez más, a riesgo de ser machacones, ¿de dónde obtiene los ingresos la Iglesia diocesana de Toledo? Bueno, la Iglesia diocesana de Toledo, igual que la Iglesia en general, voy a hacerme eco de lo que dijo el señor arzobispo el día de la presentación de esta jornada, y es que básicamente es de los fieles, porque la X, digamos, lo que recibe la Iglesia de Toledo de la X viene de contribuyentes, viene de fieles o no fieles, creyentes o no creyentes, pero al fin y al cabo de algo que generamos con el concepto y con las instituciones de la Iglesia. Bueno, pues de los ahorros históricos que hay, que han sido, bueno, pues puestos a disposición y que generan un interés, de algunos bienes que están alquilados y que también generan unas rentas, y ahí se puede ver en estas cuentas, y luego, bueno, pues de los donativos que mucha gente hace a sus parroquias, también a la administración, pero ahora en estas cuentas se puede ver, porque también están incluidos ya los donativos que hacen en cada una de nuestras parroquias. Lógicamente no desglosa por parroquias, pero luego uno lo puede ver si pincha en www.architoledo.org, también se lo desglosamos por parroquias. Entonces, bueno, pues ahí podemos ver una realidad que es muy interesante. Después uno se puede preguntar, bueno, ¿y de dinero público cómo anda la Iglesia? Bueno, pues en ese perímetro nos encontramos con algunas ayudas que se les da para la rehabilitación de templo a las parroquias. El Arzobispado de Toledo, como tal, yo ahora mismo diría que no recibe subvenciones. Sí tenemos firmados convenios con hospitales, la atención de prisiones y demás, con el Estado y con la comunidad autónoma, con algunos ayuntamientos, que es dinero público. Y luego, bueno, pues todo eso forma parte también del portal de transparencia, porque el dinero público que recibimos, bueno, pues decimos de dónde viene, decimos en qué lo gastamos y a qué se dedica. Y luego la parte de los convenios o conciertos educativos y asistenciales, digamos que no está en esas cuentas, está en las cuentas de las fundaciones canónicas diocesanas. Entonces, como tal, bueno, pues hacemos una vez más el esfuerzo o también, ya creo yo que no es esfuerzo, porque forma parte también de una obligación de decirle en una página web a toda la sociedad qué es lo que hacemos con el dinero que viene de los impuestos. Muchos de nuestros espectadores están familiarizados con los organismos de toma de decisiones del Arzobispado de Toledo, pero ¿acaso muchos no? ¿Quién toma las decisiones de carácter económico? Cuando se acerquen al folleto del Día de la Iglesia Diocesana y vean esas cifras, algunas muy notables, ¿quién decide cómo se reparte todo eso? Bueno, vamos a decir que hay una estructura, como en cualquier empresa o cualquier institución, que es común a todos los años, es decir, son gastos que va habiendo todos los años y que esa, bueno, pues se decidió en su momento y que no hace falta decidirla, porque pues, si hay que pagar unas nóminas, hay que pagar esas nóminas, si hay que pagar la luz, hay que pagar la luz, es decir, no se decide. Y luego hay una parte
que se somete a la decisión y al control del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. ¿Quiénes son el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos? Pues el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos lo forma el Consejo de Gobierno, es decir, el arzobispo y los vicarios, en nuestro caso también con el obispo auxiliar. El secretario canciller también forma parte. Después, aparte de eso, lógicamente el ecónomo en nuestra diócesis, y luego una serie de personas, laicos y sacerdotes, nombrados por el arzobispo y bueno, que se sujetan a un criterio que solo él conoce. Al menos, bueno, pues podríamos decir que en ellos confluye, bueno, pues que sean expertos en materia económica y jurídica, sobre todo, ¿no? O, en concreto también tenemos un auditor en el Consejo, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos perfiles los que hay. Somos 16 consejeros. Un poco paralelo a algo que seguro que muchos han escuchado, que es la obligatoriedad que tienen las parroquias de tener un Consejo de Asuntos Económicos, ¿verdad? Pues la diócesis tiene un Consejo de Asuntos Económicos. ¿Qué ritmo de trabajo tiene un Consejo de Economía? Bueno, nosotros pusimos aquí un sistema que al señor arzobispo don Braulio le pareció bien, y era caminar en un pleno, digamos, donde nos juntamos los 15 y se hace 4 veces al año. Y luego ese consejo trabaja por comisiones, en 4 comisiones. Hay una comisión de inversiones, donde se ve, bueno, pues dónde tenemos el dinero, dónde lo ponemos, si hay que sacarlo, si no, en fin, donde se ve qué hacer con ese tipo de bienes, ¿no? Hay una comisión de obras, que es donde se estudian los expedientes de toda la diócesis, de todas las parroquias, fundaciones, en fin, todo el que quiera hacer obras tiene que hacer una solicitud, se ve la conveniencia, si no, cómo se va a pagar, cómo no, qué ayudas se le dan, en fin, comisión de obras, que es la que más trabajo genera. Luego hay una comisión de presupuestos que se reúne siempre en septiembre para presentar en el pleno de octubre el proyecto de presupuestos, como un documento real de gobierno. Es un documento que luego se cumple, y bueno, ahí es donde un poco al ecónomo le toca hacer vamos a decir, de bueno o malo. Bueno, pues sí, es el malo, ¿no? En el sentido de, bueno, pues esto está presupuestado, se puede hacer, esto no está presupuestado, entonces no se va a poder hacer, esto te tienes que esperar al año que viene y demás, ¿no? Y luego hay una comisión de asuntos jurídicos, porque, bueno, pues cada vez más vemos que los asuntos se complican y que entre 16 personas pues es muy complejo poner un asunto jurídico en común o hacer una disquisición muy técnica a veces, y bueno, hay que llevar una propuesta elaborada para que en el pleno pues se vote sí o no prácticamente, ¿no? O con alguna pregunta que haga algún consejero. Entonces tenemos un pleno 4 veces al año y luego las comisiones, que son 4, que se reúnen, bueno, pues más o menos a demanda, en función de las necesidades. En el balance o en esa hoja de gastos que han presentado, hablaban de templos también, tienen una pequeña partidita de templos. Hace 20 años igual esa partida era muy notable y merecía mucha atención, pero yo creo que se le ha dado una vuelta a muchísimos templos, y ahora mismo el mantenimiento de templos igual no es el de hace unos años, pero sí que hablaba de templos de nueva planta, ¿no es así? Sí, bueno, nuestra diócesis tiene una gran suerte, y es que los bancos nos han dejado dinero para darle una vuelta muy importante a todos los templos parroquiales. Si a eso que se une los convenios que año tras año hemos firmado, por ejemplo, con Diputación, que por ejemplo este año también hay una partida importante de la Junta de Comunidades, que hay que decirlo, ¿no? Los años que no la ha habido lo hemos dicho, sí. Este año que la hay yo creo que hay que decirlo. Es correcto. Y el templo de Orgaz va a ser arreglado precisamente con una partida importante. El templo de Orgaz, para los que lo conocemos, es un templo muy grande, es muy espectacular, una de las iglesias quizá más bonitas, vamos a decirlo así, para que se entienda, de nuestra diócesis. Y bueno, eso va a ser, se va a hacer con la ayuda de la Junta de Comunidades. Y luego la parroquia, el arzobispado, también vamos a estar allí, no solo en la obra, sino financieramente hablando, aportando fondos, ¿no? Entonces, cuando uno mira el listado de parroquias y de templos parroquiales, se da cuenta que hay que buscar ya despacio para ver un templo donde no se haya intervenido. Sí, sí. Con lo cual,
¿Debemos dinero? ¿El arzobispado tiene muchos créditos avalados? Sí. Pero se van pagando. Y tenemos, bueno, podemos decir que la inmensa mayoría de los templos de la diócesis ahí están. Y ahora mismo hay uno en el suelo que desgraciadamente se cayó, que ya lo explicamos el año pasado. Hay otro que queremos también construir, que es el de Ontígola, y que son los dos proyectos que, bueno, que veremos a ver cuándo se pueden hacer, pero... Le iba a preguntar, porque esto impresionó mucho a la comunidad diocesana, el derrumbe de San Juan de Ávila en Talavera. ¿Cómo va el asunto? Bueno, el asunto está haciéndose como hay que hacerlo, entiendo yo. Las prisas no son buenas. Yo creo que un proyecto como este hay que pensarlo bien. Hemos hecho por primera vez un concurso con arquitectos en el que ha habido, bueno, pues la oportunidad de que tanto la Comisión de Obras de la que hablaba se pronunciase y la parroquia con su Consejo de Asuntos Económicos se pronuncie, y se tomó una decisión. Y ahora, una vez que está elegido el arquitecto, bueno, pues está trabajando ya sobre el anteproyecto que presentó, y el próximo día 14, si mal no recuerdo, bueno, pues vendrá a hacer la primera presentación de este proyecto. Eso es como está ahora mismo. Bueno, cerrado este capítulo un poco del Día de la Iglesia Diocesana, quería dedicar unos últimos minutos, o podríamos dedicar unos últimos minutos, a hablar del papel de lo que es un ecónomo diocesano, un administrador diocesano. ¿Se descubre la Iglesia detrás de este papel de ser el administrador de unos recursos económicos? ¿Hasta qué punto ha podido descubrir alguna faceta nueva de la Iglesia en los 8 años? ¿Cuánto lleva ejerciendo como ecónomo? ¿8 años? ¿10 años? Ecónomo desde 2011, en la administración desde 2007. Bueno, después de todos estos años, ¿ha percibido o ha tenido esa visión de la Iglesia o simplemente se dedica a una fría gestión de recursos y de papeles? Se ve casi todo. Se ve casi todo. Hay amigos, por ejemplo, yo tengo amigos que a veces pues no entienden qué es eso del ecónomo diocesano, ¿no? Con los que he estudiado y con los que he hecho la carrera, o gente que te pregunta, ¿no? Y dice, pero ¿tú a qué te dedicas? Entonces, bueno, pues intentas buscar algún paralelismo en la vida o con la gente, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a decir que estamos en las cocinas, ¿no? Y bueno, pues estás viendo cómo salen todos los menús, ¿no? Y a veces pues el ecónomo diocesano ve pues que un plato se ha roto, el ecónomo ve pues que se ha caído la sopa, que esa partida de sopa hay que tirarla y que hay que montar una sopa nueva y hay que decidirlo. Bueno, no sé si vale el símil, pero a mí me gusta explicarlo así. Sí, sí. A nivel cristiano, entonces, pues le ha ayudado un poco a descubrir, a sentirse un poco más en el seno de la Iglesia, a ver la Iglesia de una manera un poco más global. Bueno, eso es una buena pregunta, porque me ha ayudado a admirar a mucha gente. Es decir, cuando tú ves lo que la gente hace y por lo que lo hace, admiras a mucha gente. Y como tienes la forma o la dinámica de parametrizar todo en números, no voy a decir en dinero que también, pero sobre todo en números, bueno, pues te encuentras con unas ratios que bueno, pues que te sorprenden mucho. Yo, por ejemplo, como tengo hijos en catequesis, yo me descubro ante los catequistas, por ejemplo, la labor que hacen y sin cobrar. Yo lo he dicho en este plató otros años, yo doy gracias a Dios porque la Iglesia me puede dar un sueldo, ¿no? Y cuando ves, bueno, pues a tanta gente, bueno, pues yo también me gusta hacer otros voluntariados, por ejemplo con los conventos de clausura, que aunque la gente piense que dependen directamente del obispo y del arzobispado, pues no es así. Y cuando las religiosas pues acuden a mí para asesoramientos y demás, bueno, pues lógicamente las atiendo, además ellas te dan su cariño y bueno, pues es una tarea que de alguna forma me gusta hacer como voluntario, ¿no? O otras instituciones que me piden ayuda o charlas que voy a dar a tantos sitios,
pero muchas veces motivado por toda esa gente a la que he tenido oportunidad de ver trabajar y ver dar su tiempo y sus ganas, y además con una ilusión muy notable, ¿no? A nivel profesional, porque de hecho los administradores, ecónomos diocesanos, pues forman parte de un nicho profesional. Se ven de vez en cuando, me imagino, a la conferencia episcopal, Sí, ¿no? Tienen algún encuentro puntualmente. A nivel profesional, ¿en qué le ha ayudado el tomar parte de decisiones de administración diocesana? Bueno, me han ayudado y también entiendo que he ayudado, ¿no? También. Eso es por ejemplo, eso, aunque sea una autocomplacencia, pero a mí a veces, bueno, pues también me animo o me autoanimo pensando que cuando se me llama a una mesa para tomar una serie de decisiones, bueno, pues que mi opinión pues ha valido, ha sido tenida en cuenta, y en otras ocasiones, bueno, pues el derecho también hace que se me tenga en cuenta, ¿no? Pero luego cuando tú ves en qué me ha ayudado, bueno, pues a darme cuenta que ahora estoy yo y después puede haber otro, igual que antes de mí había otro. Es decir, también hay que pensar que el ecónomo diocesano es una figura que es jurídica, es un oficio eclesiástico, y que, bueno, pues ahora gozo de la confianza del arzobispo, bueno, y cuando Dios sabe, pues habrá otro, ¿no? Pues nada más, don Anastasio, muchas gracias por haber querido estar un ratito con nosotros, y enhorabuena por todos estos esfuerzos. Muchas gracias. El Papa Francisco ha dado inicio estos días atrás a un nuevo ciclo de catequesis sobre la Santa Misa, que desarrollará cada miércoles, si Dios quiere, durante la audiencia general. Esta semana fue la primera, y en ella explicó las razones que le han llevado a elegir este tema. Estas catequesis, tal y como aseguró, fijarán la mirada en el corazón de la Iglesia, es decir, en la Eucaristía. Es fundamental comprender bien el valor y el significado de la misa para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con Dios. Queridos hermanos, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre la Eucaristía. Intentaremos comprender mejor su importancia y su significado, y cómo el amor de Dios se refleja en este misterio de fe. Inspirándose en las palabras de Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, cristianos de todas épocas no han dudado en entregar su vida por amor a la Eucaristía. El testimonio de los mártires nos cuestiona también a nosotros. ¿Qué importancia le damos al sacrificio de la misa y a la comunión en la mesa del Señor? ¿Buscamos de verdad esa fuente de agua viva que transforma nuestra vida en un sacrificio espiritual de alabanza y acción de gracias? La Eucaristía significa acción de gracias a la Trinidad que nos introduce en su comunión de amor. El Concilio Vaticano II alentó la formación litúrgica de los fieles, porque la Iglesia vive siempre de la liturgia y se renueva gracias a ella. Por eso intentamos conocer mejor este gran don que Dios nos ha dado con la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para que participemos de su pasión y muerte redentora. El Papa Francisco solicita a toda la comunidad eclesial dedicar el mes de noviembre a rezar por Asia, en concreto por los cristianos de este continente. En un nuevo vídeo de las intenciones de oración del Papa Francisco difundido por la Santa Sede, el Santo Padre asegura que el diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Precisamente el Papa Francisco viajará hasta el continente asiático este mismo mes, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, primero a Myanmar y después a Bangladesh. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones.
herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Vamos ahora con un tema que ha ocupado mucho la agenda de estas últimas semanas y que la ha acaparado especialmente estos días atrás. La exposición sobre el cardenal Cisneros, el fraile franciscano que fue cardenal, arzobispo de Toledo, primado de España, tercer inquisidor general de Castilla, además de confesor de la reina Isabel la Católica, fue regente de la corona de Castilla tras las muertes de Felipe el Hermoso I y de Fernando el Católico después, murió esperando la llegada de Carlos I, al que nunca llegó a conocer. En el corazón de la catedral para conocer el alma de Cisneros. El 8 de noviembre de 1517 fallecía en Roa el cardenal Cisneros. 500 años después de su muerte, el Cabildo de la Catedral Primada ha preparado una magna exposición donde quiere rendir homenaje a esta figura de la historia de España y de la Iglesia. En el 5º centenario de la muerte de Cisneros, mucho de lo hecho por él perdura en España, en la Iglesia y en Toledo, su corazón consagrado a Dios como franciscano, su ingente tarea de dedicación a elevar la vida de la Iglesia de Toledo durante 22 años, su sabiduría y su tarea educativa en la cultura, en la preocupación por la Sagrada Escritura, por la liturgia romana y mozárabe visigótica, por su servicio a España como estadista moderno, quizás el más perspicaz y progresista que tuvo Europa en su tiempo. Fue regente durante 2 periodos, cuando muere la reina Isabel y luego mientras esperan a Carlos I para España. Entonces fue un hombre verdadero de Estado, queriendo mantener la unidad de toda España y queriendo mantener pues esa unidad de todos los reinos que se habían reunido en tiempo de los Reyes Católicos. La exposición recoge la vida del franciscano que quiso retirarse en oración y que fue llamado a desempeñar los más altos oficios en el mundo de la política y el ejército, sin abandonar su condición de hombre de Iglesia. El cardenal de España es el franciscano, el cardenal, el letrado, el hombre de Estado, el capitán. La exposición pretende además ser no solo una muestra de obras de arte relacionadas con la persona y el tiempo de Cisneros, sino también una ocasión para conocer a los grandes arzobispos que le precedieron, Carrillo y Mendoza, y dibujar así un retrato que refleje la figura y el carácter de Cisneros, el gran cardenal. Redescubrir a Cisneros, conocer el alma de Cisneros, verle en todos sus aspectos, en toda su vivencia como hombre, como eclesiástico, con todas sus virtudes y con todas, digamos, pues su fuerza y su carácter, con todas las virtudes. Conocer ese Cisneros que realmente es un verdadero impulsor de la fe, un verdadero evangelizador, un verdadero reformador y un verdadero pastor. Los espacios de Cisneros en la Catedral Primada guiarán el recorrido del visitante a esta muestra en la que se expondrán más de 300 piezas. Contenido y continente entablarán un diálogo en torno a la figura del que fuera regente de España, arzobispo, cardenal e inquisidor general. Una iniciativa que ha partido del Cabildo Primado y que ha contado con el apoyo personal del arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. La exposición Cisneros, arquetipo de virtudes espejo de prelados, es un recorrido por la impronta que dejó la figura del franciscano en la Iglesia, en la cultura y en la sociedad católica de su época. La muestra consta de más de 350 piezas, entre las que se encuentran cuadros, esculturas, orfebrería, tejidos y documentos que provienen de distintas colecciones privadas y públicas, de museos, iglesias o conventos, y que ilustran acerca de la figura del que fuera cardenal primado entre los años 1495 y 1517.
Entramos en la Catedral Primada de España, ya de por sí grandiosa y espectacular. En el trascoro nos espera una grata sorpresa. Se trata de la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Por delante, 350 obras de arte venidas de toda España, muchas de ellas inéditas. Los primeros pasos nos trasladan al contexto histórico en el que vivió el cardenal durante el reinado de los reyes católicos. Los 4 reposteros, conocidos como el tanto monta, divisa personal de los reyes, sobrecoge al visitante e invita a seguir conociendo tan magna figura de la historia de la Iglesia católica. Además de obras de arte relacionadas con la figura de Cisneros, la muestra nos brinda la oportunidad de conocer también a los grandes arzobispos que le precedieron, Carrillo y Mendoza. Objetos personales, personajes y documentos nos acercan a las diferentes facetas de su vida: la humanista, la militar, la política y, por supuesto, la reformista. Aquí, una parada obligada en la Capilla Mozárabe. Caminamos por los pasillos de la historia y descubrimos una biografía inédita de quien fue pastor y reformador de la Iglesia. El decreto original de la expulsión de los judíos de España, firmado por los reyes católicos, la Biblia hebrea o el proceso de conversión de los musulmanes tras la toma de Granada nos muestran el acercamiento del cardenal a las minorías en los albores de la evangelización tras el descubrimiento de América. Cisneros, regente de España, fundador de la Universidad de Alcalá y militar condecorado tras la conquista de Orán, pero ante todo devoto de la Eucaristía. Una nutrida colección de cálices nos abren el camino para contemplar la joya eucarística de la ciudad de Toledo, la custodia de Arfe. Cisneros instó al Cabildo de la Catedral Primada a adquirir la custodia de mano de Isabel la Católica, corazón de esta obra de arte de singular valor religioso. Finaliza la muestra con obras magníficas de arte y devoción, algunas de Juan de Borgoña. También encontramos el primer tomo del libro cartulario de los jurados de Toledo, realizado en 1703 y que contiene una lámina con el retrato de los reyes católicos, o el cáliz y portapaz del cardenal y la arqueta de las victorias del emperador Carlos V, donde fueron trasladados los restos mortales de Cisneros, piezas que han sido cedidas por la diócesis de Alcalá de Henares. Es una oportunidad única para conocer el alma del cardenal, hasta su muerte el 8 de noviembre de 1517. La exposición homenaje quedó inaugurada el pasado miércoles por la tarde en la Catedral Primada, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 18 de febrero del año que viene. Nuestro arzobispo, don Braulio, recordó en el acto inaugural, ante una notable representación de la vida social y política, que la grandeza de Cisneros estriba en haberse olvidado de sí mismo y de sus intereses y haber dedicado su persona al servicio de los demás, guiado siempre por la perseverancia y el sentido del deber. En el día en que se cumplen 500 años de la muerte del cardenal Cisneros, su sucesor en la Archidiócesis de Toledo ha querido destacar la figura de este gran estadista, pragmático economista, un hábil diplomático y eclesiástico, una de las figuras más significativas de un momento crucial de la historia de España. Con esta exposición, la Archidiócesis Primada hace un reconocimiento a quien fuera su pastor durante 22 años. Reconocimiento merecido a una figura grande, pero cuya grandeza estriba en haberse olvidado de sí mismo y puesta su persona al servicio de los demás. En la exposición podemos acercarnos a la época vivida por Cisneros. Creo que también nos va a permitir entrar en el interior del alma del cardenal y en la razón de sus grandes obras. A una persona grande normalmente siguen las obras que realizó, como expresión de lo que vivió y cómo lo vivió. El señor deán de la Catedral Primada destacaba como el objetivo primigenio de la muestra, más allá de exponer importantes e inéditas en algunos casos obras de arte, es conocer y reconocer al verdadero Cisneros. La principal y más valiosa joya presente en la exposición es la propia persona de Cisneros. Ojalá se la descubra con nitidez. El hombre de bien, el fraile reformador, el obispo, el humanista, el militar, el estadista. Es lo que el Cabildo quiso dar a conocer desde el inicio de este proyecto.
Perseverancia y sentido del deber son algunas de las cualidades que adornan la compleja personalidad de este hombre de Iglesia que rigió los destinos de España en un momento crucial para nuestro país y para Europa, y lo hizo desde Toledo, en el gobierno de esta archidiócesis y de su catedral. Ahora el Cabildo le rinde este homenaje. El Cabildo de la Catedral Primada quiere rendirle merecido homenaje mediante el montaje de una gran exposición que nos aproxime a su época, como nos han dicho, nos haga conocer también a los grandes arzobispos que le precedieron, Carrillo y Mendoza, y dibuje un retrato que refleje más fielmente posible aquella gran figura y aquel gran carácter, y nos acerque lo más posible a conocer al gran cardenal en todas sus proporciones verdaderamente gigantescas. La exposición quiere ser, por tanto, un reconocimiento al cardenal Cisneros que se amplía también a sus antecesores, los arzobispos Carrillo y Mendoza, y con continuas referencias a una época de la historia de España marcada por grandes personajes como fueron los reyes católicos, y lo hace en un continente único, la Catedral Primada. Cáritas Diocesana celebrará el próximo 18 de noviembre su cuarta Escuela de Formación del Voluntariado. El plato fuerte de la entrega de este año será el proyecto Diaconía, un cambio que se está implementando en el modelo de acogida. La Alegría de la Misericordia será el taller en el que participen todos los voluntarios, tanto de Cáritas como del Secretariado de Migraciones, que se hayan inscrito en esta cuarta edición, que se centrará en los desafíos que viven los voluntarios ante el nuevo modelo de acogida. Algo nuevo está brotando, ¿no lo notas? Es el lema escogido para celebrar la cuarta Escuela de Formación del Voluntariado que un año más propone Cáritas Diocesana de Toledo a todos aquellos que hacen posible la labor de esta institución para con los más necesitados. El tema de esta jornada, que alcanza su cuarta edición, tiene que ver con las propuestas que Cáritas plantea ante los nuevos desafíos de nuestra sociedad. Este año hemos decidido que la jornada forme parte del temario que estamos dando dentro del proyecto Diaconía. Consideramos que es muy importante que los voluntarios se sienten junto con los trabajadores y las personas que estamos en Cáritas ejerciendo alguna labor para reflexionar en el punto actual que estamos de la crisis y para reflexionar temas de actualidad. Don José María Espinar Domínguez, secretario general de Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, será el encargado de desarrollar las 3 conferencias que en esta edición se ofrecerán en un único módulo para todos los voluntarios. A lo largo de la jornada, los voluntarios de Cáritas Diocesana y del Secretariado de Migraciones tendrán ocasión de asistir a un taller que ofrecerá testimonios de voluntarios, trabajadores y socios de Cáritas Diocesana de Toledo. Vamos a tener oportunidad también de participar en el taller la Alegría de la Misericordia, donde también queremos volver a los orígenes de Cáritas y reflexionaremos en una tertulia café sobre qué hacemos aquí, por qué estamos dentro de Cáritas, qué nos ha traído aquí. La Escuela de Formación del Voluntariado comienza a las 10 de la mañana y finalizará con una vigilia de oración a las 6 de la tarde en la parroquia de San Julián en Toledo, con motivo de la primera Jornada Mundial de los Pobres convocada por el Papa Francisco y que se celebrará el domingo 19 de noviembre. El plazo de inscripción para participar de esta cuarta edición de la Escuela de Formación del Voluntariado finaliza el próximo lunes 13 de noviembre. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Como siempre ha sido un verdadero placer. Les agradecemos la atención que nos prestan y la fidelidad que manifiestan tanto con la programación de esta Santa Casa, del canal diocesano, como con la actualidad de la Iglesia diocesana. Solo nos queda emplazarles para una nueva crónica de la Iglesia, aquí la semana que viene, en el mismo sitio, a la misma hora. Hasta entonces, que sean felices.